Hola, bienvenidos a otro video. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia de Tiatira que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Antes de empezar, vamos a hablar un poquito sobre lo que estaba pasando. Vamos a recordar lo que estaba pasando en estas iglesias para entender los tiempos, lo que ellos estaban enfrentando en la iglesia de Tiatira. Ahora, Jesús murió, Jesús resucitó y dejó aquí en la tierra creyentes, personas, discípulos, otros grupos de personas que creían la palabra de Dios, que habían conocido a Jesús, habían sido curados por Jesús, habían visto los milagros que él hacía. Otras personas eran discípulos de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Escucharon ese llamado al arrepentimiento de Juan. Nosotros, cuando leemos como cristianos la Biblia, se nos hace muy importante la vida de Jesús, cuál es, no me entiendan mal, pero pensamos, parece que la vida y el ministerio de Jesús había tomado cuenta del mundo en aquel tiempo. Y no era así. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para ellos en aquel momento, Jesús era un otro hombre cualquiera que estaba predicando sus creencias. Había varios hombres en aquel tiempo que estaban predicando sus creencias. Claro que llamó mucho la atención porque él se llamaba Hijo de Dios y él estaba haciendo grandes milagros, personas, y estaban hablando contra los judíos y las prácticas judías. Él estaba exponiendo muchas de las cosas equivocadas que ellos estaban haciendo. Entonces llamó mucha la atención. Como estamos solamente leyendo la historia de Jesús sin leer el contexto, sin leer la historia, lo que estaba pasando alrededor de él en el mundo, parece que solo había él, pero no era así. Entonces, cuando él murió y resucitó y dejó personas predicando la palabra, el grupo no era tan grande, no era que había tomado cuenta del mundo entero. Era un grupo relativamente pequeño de personas que creían en la historia de Jesús, de lo que había él predicado, que creían que él era el Hijo de Dios, que empezaron a no solamente predicar donde ellos estaban, pero entonces empezaron a salirse de esa ciudad de donde estaban y predicar el evangelio, predicar la historia de Cristo a otras personas en otras ciudades, como Asia Menor, que no es Asia la que conocemos, es Turquía, esas partes, ¿verdad? Entonces, esa predicación de la palabra de Dios, de Jesús, empezó a ser predicada en las ciudades grandes. En las ciudades chiquitas, en los campos, la palabra directa ahí es pagán, lo que llamaban las personas que vivían en el campo, porque usualmente ellos creían en otros dioses, así como hacía la ciudad. Pero como el evangelio estaba siendo más que nada predicado en las ciudades grandes, en el público, entonces el evangelio no estaba casi llegando a esos campos, a las ciudades más chiquitas. Entonces no llegaba mucho allá, era más en las ciudades, concentrado en las mayores, que se abrían las iglesias. Ahora, tienes que entender que estos pueblos eran romanos, estos pueblos por mucho tiempo ellos creían en muchos dioses. Y la manera que ellos creían en muchos dioses era, tú crees tú crees en ese Dios, yo creo en el mismo Dios, pero lo veo de una manera diferente. Entonces, como lo veo de una manera diferente, claro que va a haber un choque cuando llega un grupo de personas que dice que no hay que creer en todos esos dioses y hay una manera correcta de creer en el Dios vivo. Entonces va a haber un choque, y por ese choque, porque empezaron a ir los cristianos contra la cultura de los paganos, de los que no creían en Dios,
empezaron a ir contra su cultura, su manera de pensar. Entonces empezó a haber mucha persecución que empezó con el pueblo de judío. Empezó la persecución con ellos. Y después, claro, la política tomó cuenta y empezaron la persecución muy grande de los cristianos. Pero la iglesia que empezó era solo así, era solo predicar el evangelio, y habrían iglesias, habrían grupos de personas que creían la misma cosa, que continuaban predicando el evangelio, pero no había un pastor, no había esa estructura adentro de la iglesia cristiana que nosotros miramos hoy. Eso empezó a pasar, esa estructura nosotros vamos a empezar a mirar en la iglesia en el tiempo de Tiatira. Nosotros miramos la persecución viniendo a la iglesia, a esos grupos, a Esmirna, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Pérgamo ya empezamos a mirar que las cosas paganas empiezan a mezclarse adentro de la iglesia, porque después del edicto de Constantino, la religión cristiana se hizo normal, se hizo aceptable, entonces paró la persecución. Pero lo que pasó es que como era aceptable y ellos querían el voto de los cristianos, ellos querían tener la influencia sobre ese pueblo que era tan difícil de llegar a ellos. Entonces los paganos, la política, las personas que no creían mucho en Dios o no creían de la misma manera, empezaron a infiltrarse adentro de la iglesia de Dios. Y ahí nosotros miramos lo que empezó esa infiltración. Yo quiero que tengan eso en mente, que con la iglesia de Tiatira ya el cristianismo era legal, ya se podía practicar el cristianismo, predicar la palabra abiertamente, pero como había sido legalizada, ahora la estructura romana que ellos tenían, la estructura en su gobierno, empieza a ser parte de la iglesia cristiana. Y esa misma estructura de tener a alguien de líder y después otros líderes abajo de él y así, y iglesias diferentes, esa misma estructura, ese pirámide que llamamos, empezó a ser parte de la iglesia cristiana. Esa estructura empezó a pasar. Antes no había estructura ninguna. Ahora hay una estructura, hay una organización en la iglesia. Y es ahí cuando nosotros empezamos a mirar el Papa, ¿verdad? Empiezan a levantar papas, sacerdotes que se quedan como el líder mayor, y ya entonces hay otros líderes más chiquitos y después pastores cuidando, apóstoles, pastores, y después los más líderes cuidando de las iglesias chiquitas. El Papa se queda en una ciudad principal, y después las otras iglesias tienen que seguir lo que él está diciendo en las otras ciudades más chicas. Es ahí que cuando empieza a haber esa organización adentro de la iglesia cristiana, es ahí que nosotros también empezamos a mirar el cristianismo siendo predicado más lejos y más lejos del principio, de la origen. Y otras personas que no son los apóstoles, otras personas que recibieron cartas y recibieron otras instrucciones, empiezan entonces a predicar el evangelio y saliendo un poco de ese origen de los que estaban y habían caminado con Jesús. Nosotros empezamos a mirar una propagación, el evangelio empieza a ir a Italia y llevarse allá. Ese es si quieres mirar en la historia cristiana, nosotros estamos mirando en los tiempos medievales. Yo creo que es así que se dice en español. Medieval times en inglés. Nosotros empezamos a mirar la influencia de los cristianos durante ese tiempo y la influencia del cristianismo adentro de lugares políticos, de gobiernos, y también el gobierno teniendo esa influencia en la iglesia cristiana. Entonces, cuando empezamos a mirar a la carta a Tiatira aquí en la Biblia, tenemos que tener en mente que
todo eso estaba pasando. El Papa estaba siendo instituido, la predicación de la palabra estaba yendo cada vez más lejos, la iglesia estaba creciendo, ahora hay una organización, pero con esa organización la influencia de las costumbres y del gobierno estaba cada vez más influenciando la iglesia y sacando ellos de la palabra original que nosotros teníamos. El tiempo que estamos mirando en la historia es de 538 al 1517. ¿Ok? Son números, son años aproximados. ¿Ok? Ahora, para empezar a leer la palabra de Dios, la carta. Tiatira significa hija. Esta ciudad está en Asia, en Turquía, es conocida por su industria de tinte. Nosotros miramos eso con la convertida, la cristiana Lidia, en Hechos, capítulo 16, versículo 14, que ella era una vendedora de púrpura. Era ella la que intentó convencer a Pablo y después él cenó a su casa, convencer él y los que estaban con él de cenar con ella. Esta ciudad, para que pudieras trabajar, otra vez, hay una organización adentro de la ciudad. Para poder trabajar, tener cualquier tipo de trabajo en esta ciudad, tenías que ser parte de un tipo de unión que nosotros todavía tenemos hoy. Pero para conseguir trabajos tenías que ser parte de una unión. Entonces, si no eras parte, era muy, muy difícil conseguir un trabajo. El problema con esas uniones de trabajos era que ellos tenían como centro otros dioses y muchas veces sus reuniones tomaban parte adentro de templos paganos a otros dioses. Entonces, como cristiano, cuando no quieres mezclarte con las cosas paganas, cuando no quieres mezclarte con cosas de otros dioses, es muy, muy difícil, ¿verdad?, que hagas parte de esas uniones, pero es algo que estaban enfrentando. Y si miramos, si nos recordamos de las iglesias que ya hemos hablado, era un problema que ellos tuvieron, ¿verdad? De no querer hacerse parte de la cultura que estaban viviendo y entonces sufrir hambre y tantas otras cosas por no tener trabajos. Ahora vamos a empezar leyendo el versículo 18 del capítulo 2 en Apocalipsis y vamos a empezar hablando versículo por versículo. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, al ángel de la iglesia de Tiatira, al ángel, al mensajero, al que está a cargo de la iglesia de Tiatira. Tiatira significa hija. El Hijo de Dios, el que tiene ojos. Okay. ¿Por qué Jesús se introduce como Hijo de Dios? Porque el Dios principal, aunque tenían muchos dioses, el Dios principal que ellos adoraban en la ciudad de Tiatira era Apolos, y Apolos era conocido como el Hijo de Dios. Entonces Jesús aquí está diciendo, no es ese el Hijo de Dios, no es Apolos, soy yo soy el Hijo de Dios. Y se introduce así, el que tiene ojos como llama de fuego, significa discernimiento, él está mirando, penetrante, y pies semejante al bronce bruñido. Eso en el Viejo Testamento miramos que es una representación de juzgamiento. Él viene a juzgar. Y vamos a mirar por qué. Yo conozco tus obras, te estoy mirando, yo conozco lo que estás haciendo, estoy escuchando, estoy poniendo atención. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estás mejorando, cada día más estás haciendo más, son mejores, son más dedicadas. Yo estoy mirando que estás mejorando, que estás dedicándote más. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, estás aceptando, estás dejando que ella diga esas cosas. Que se dice profetiza. Ella no tenía una reputación así. Ella no era una profeta de Dios. Ella se puso ese título. Ella se llamaba profetisa. No era de Dios. Mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Esta mujer tal vez tenía nombre de Jezabel, pero más que nada es una representación de Jezabel en el Viejo Testamento. Para nosotros empezar a entender por qué Jesús la comparó con Jezabel. Está escrito en el diccionario y concordancia bíblica Burbers. Yo saqué de ahí porque me gustó cómo ellos explicaron bien su historia. Dice que Jezabel era la intrigante esposa del rey Acab, quien promovió la adoración a Baal en la nación de Israel. Guió a Acab para que levantara altares a dioses paganos. Eso se encuentra en 1 Reyes 16, versículo 32 al 33. Mató varios profetas de Dios. 1 Reyes capítulo 18, versículo 4 al 13. Y planeó la muerte de Elías. 1 Reyes capítulo 10, versículos 1 al 2, el cual profetizó su muerte de Jezabel. 1 Reyes capítulo 21, versículo 23. Cuando el rey Jehú tomó el trono, la asesinó cumpliendo la profecía de Elías, la profecía que él había hecho que ella iba a morir. Esto se encuentra en 2 Reyes capítulo 9, versículo 7 al 37. ¿Okay? Entonces, esta era la mujer, una horrible mujer en el Viejo Testamento. ¿Por qué Jesús está comparando esta mujer aquí en la iglesia de Tiatira con la mujer del Viejo Testamento? Por sus acciones, por sus manipulaciones, su influencia, sus falsas profecías. Él empieza a compararla. Ella era el tipo de mujer que decía: no se preocupen, ustedes pueden hacer parte de la unión, aunque se reúnan en templos paganos, aunque ustedes tengan que tomar partes en ciertas cosas. Jesús entiende lo que están haciendo. No escuchen a su pastor. Jesús entiende a ustedes, porque Jesús me mostró a mí directamente que ustedes pueden hacer esas cosas. Entonces ella tenía mucha influencia, iba contra autoridad, y era ese tipo de mujer. Yo me acuerdo en high school, cuando yo estaba en la secundaria, yo hacía parte de un grupo de gimnasia, de gym, y ellos, educación física, ¿verdad? Y ellos tenían un semestre que nosotros teníamos que hacer yoga. Y yo no sabía lo que era la yoga, entonces yo empecé a procurar lo que era. Y resulta que yoga es una práctica, hasta el día de hoy, es una práctica india, donde hacen ciertas posiciones en adoración a sus dioses. Y es una práctica que todavía se hace. Ellos se prostran de la misma manera que se hace yoga. Las mismas cosas que hacen en yoga, ellos hacen esas posiciones, pero para adorar a sus dioses allá en India. Entonces, como yo era cristiana en ese tiempo, y todavía soy, yo fui a mi maestra y le dije: yo no puedo hacer parte de esa clase de yoga porque yo soy cristiana. Y le expliqué por qué, y ella dijo: pero es para relajarse, no importa. Y yo le dije: no puedo, porque entonces estaría adorando a otros dioses. Entonces todo el tiempo que ese semestre que toda la clase hacía ese yoga, estaban allá relajándose en el oscuro, yo estaba haciendo aeróbica, ¿verdad? Mucho ejercicio,
por 1 hora todos los días porque yo no quería tomar parte de ese ritual, de esa práctica. Y yo he escuchado a otras personas, amigas mías, diciendo, oh, pero hay yoga cristiano. Yo no quiero saber qué palabrita ponen enfrente de ese yoga. Yo sé que esa práctica es en adoración a otros dioses. Como cristianas, es solo para relajarse, es solo por eso, Dios entiende, que eso es antiguo, no importa hoy en día. No, eso fue creado, esas prácticas fueron creadas, esas posiciones para adorar a otros dioses. Entonces, como yo soy cristiana, yo no puedo tomar parte de esas cosas. Y es eso lo que ellos estaban enfrentando en ese tiempo. Ellos tenían que tomar, claro que para ellos significaba no trabajar, no tener dinero, no tener comida, significaba persecución, pero ellos tenían que rechazar muchas cosas de la cultura que parecía que no importaba, que parecía que estaba bien, para poder ser fieles a Dios. Y Jezabel, esa mujer que estaba en ese tiempo, estaba diciendo como yo he escuchado a mis amigos, ¿no? No importa, Dios entiende, es cristiano. Ay, Diana, estás pensando demasiado, es demasiado, estás siendo muy religiosa. No, si yo soy cristiano, yo tengo que parar de hacer esas cosas. Entonces, esa era una de las mujeres que ellos estaban enfrentando y Jesús estaba diciendo, yo estoy contra eso. Y ustedes están dejando que esta mujer influencie, están dejando que esta mujer hable cosas y está llevando muchos a pecar contra mí. Ahora, ¿será que podemos mirar eso en nuestras iglesias hoy? Hoy en día nosotros enfrentamos todavía, aunque vino en el Viejo Testamento, aunque miramos en Apocalipsis, vamos a mirar después más tarde en Apocalipsis también ese espíritu de Jezabel. Hay un espíritu de Jezabel todavía que nosotros enfrentamos hoy. Ese espíritu de Jezabel no es un espíritu que posee la persona, es un espíritu que empieza a influenciar. Si tú dejas abierta tu mente, especialmente cuando alguien te hiere, hace cosas contra ti, tu mente, tus emociones, tienes que guardar tu corazón y tu mente. Es muy importante que nosotros como cristianos leamos la Biblia, tengamos discernimiento. Nosotros guardemos nuestra mente y nuestro corazón, porque cuando pasa cosas así, dejamos abierto muchas veces. Y es cuando el enemigo viene y empieza a influenciar y poner espíritus así como el de Jezabel para tomar influencia de nuestra mente. Entonces, ¿qué es el espíritu de Jezabel? ¿Cómo nosotros podemos ver si alguien tiene ese espíritu? ¿Y qué podemos hacer para echarlo? ¿Verdad? El espíritu de Jezabel, esto está escrito en el libro Viendo el Sobrenatural por Jennifer Eivaz. ¿Ok? Ella dice en su libro, es un espíritu controlador, manipulador de profecías falsas, orgulloso, seductor, intimidante y engañador con odio de autoridad. Entonces, si tú miras, hay muchas iglesias que han caído, ministerios, pastores que han caído, porque alguien se levanta con un espíritu de Jezabel. Y ese puede ser o un hombre levantándose con ese espíritu o una mujer. No necesariamente es mujer. No, y muchos enseñan en las iglesias latinoamericanas que es si tú pones maquillaje, cosas así, tienes el espíritu de Jezabel. No es eso, nunca la Biblia dice eso. Y ese es un tema para otro día, pero no tiene nada que ver. Ellos no leen bien las escrituras, pero el espíritu de Jezabel es una persona así. Si tienes una persona en tu iglesia o en tu círculo de amistad o lo que sea, que es una persona que siempre está hablando mal del pastor, que piensa que sabe más que el pastor, que piensa que sabe hacer las cosas mejor en la iglesia, que hacía mejor,
o está siempre profetizando cosas falsas, está siempre manipulando, influenciando. Y eso empieza a crecer en esa persona. Es una persona con espíritu de Jezabel. ¿Cómo podemos entonces echar ese espíritu? ¿Cómo no posee la persona? No se echa de la persona. Tú tienes que tener o hacer oraciones estratégicas como si estuvieras yendo a pelear una guerra espiritual, porque es una guerra espiritual. Siempre cuando estás peleando contra un espíritu, es una guerra espiritual muy, muy grande. Entonces tú tienes que tener oraciones estratégicas para orar contra ese espíritu. Y dependiendo de la influencia que esa persona tenga de ese espíritu de Jezabel y dependiendo en tu vida espiritual también, por eso la necesidad de nosotros siempre estar en oración, ayuno y palabra, porque dependiendo también de tu influencia en el mundo espiritual, es el tiempo que se va a tardar para esa persona no tener ese espíritu ya. Pero es una oración que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando ese espíritu viene es porque la persona empieza a aceptar. Cuando nosotros tenemos pensamientos, si empezamos a pensar negativo, es nosotros, escoja de nosotros aceptando esos pensamientos y no echando fuera. Por eso vuelvo y digo, la necesidad de nosotros conocer la palabra, porque entonces por la palabra nosotros tendremos discernimiento cuando estamos siendo atacados o influenciados por otros espíritus o hay personas a nuestro alrededor y así podemos pelear más pronto. Muchos pastores han perdido los ministerios, personas han perdido matrimonios, iglesias se han cerrado por ese espíritu de Jezabel, porque cuando notaron que estaba pasando ya era muy tarde. Entonces, cuando Jesús empieza a comparar a esa mujer y llamarla de Jezabel, era lo que ella estaba haciendo. Ella estaba yendo contra la autoridad de sus líderes. Ella estaba influenciando personas, estaba profetizando cosas falsas y Jesús no la quería ahí para nada. Y lo peor es que ellos estaban permitiendo que eso pasara. Versículo 21 dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces Jesús le está dando chance a ella y sus seguidores para que se arrepientan, pero ella no quiere. Ella quiere seguir haciendo las cosas que está haciendo, porque ese espíritu toma tanto cuenta de la mente de uno que empiezan a pensar que están ciertos, que están correctos en lo que están haciendo y no es cierto. Versículo 22 dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Es la primera vez que Jesús habla de la gran tribulación, que vamos a mirar después, a los que con ella adulteran. O sea, ellos serán parte de la gran tribulación, no necesariamente porque están todos muertos ahora, ¿verdad? Pero lo que significa es que ellos no irán al cielo en el rapto. Se quedarán para ser juzgados después. A los que con ella adulteran. ¿Quiere decir que estaban durmiendo con ella? No podemos decir eso. Lo que sí creemos que significa cuando dice adultera era lo que el Viejo Testamento muchas veces dice. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, cuando estamos siguiendo a Cristo, a Dios, nosotros estamos haciendo una alianza, nos estamos comprometiendo con Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar a otros dioses, a hacer cosas paganas, a hacer cosas contra su palabra, estamos rompiendo esa alianza, estamos rompiendo ese compromiso. Es cuando tú haces un compromiso con alguien, esa persona ni siquiera va a pensar, ¿verdad? Ellos van a tener en ellos que te vas a mantener fiel, pero si tú empiezas a mirar a otras personas, si yo tengo un compromiso con un hombre, por ejemplo, estoy comprometida y empiezo a mirar a otros hombres, entonces estoy rompiendo esa alianza entre yo y ese hombre, esa persona. Y es eso lo que está pasando cuando nosotros rompemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas a otros dioses.
porque estamos rompiendo esa alianza. Entonces, cuando Dios habla del pueblo de Israel, que ellos se fornicaban, Él dice, se prostituían, él habla del pueblo de Israel cuando estaban adorando, haciendo prácticas rituales a otros dioses y no siendo fieles a su palabra, a sus mandamientos. Él dice, están prostituyéndose, se están fornicando, están adulterando porque están rompiendo esa alianza. Y es eso lo que Jesús está hablando aquí, de adulterio, de ese rompimiento, de esa separación en esa relación. Si no se arrepienten de las obras de ella, entonces está dando chance otra vez, está dando oportunidad a sus seguidores de ella que se arrepientan. Versículo 23 dice, y a sus hijos, o sea, las personas que empezaron a seguirle, heriré de muerte. Hay otras heridas que pudiera ser, otras Biblias dice que va a matar con muerte. Entonces hay tres tipos de muertes, claro, nosotros sabemos, la espiritual, la eterna y la física. Físicamente, eventualmente ellos iban a morir, no es lo que está diciendo. Espiritualmente, si ellos están creyendo las cosas que ella está predicando, profetizando cosas falsas, entonces espiritualmente ya estaban muertos. Aquí es como él habló de la gran tribulación en el versículo previo, nosotros podemos entender que lo que está hablando de muerte es la muerte eterna. Ellos no entrarán al reino de Dios. Y sigue diciendo, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se acuerda que cuando él empezó esa carta, él dice que él tenía ojos como llama de fuego? Él escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. También hablando de cuando él dice al bronce, pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, un juzgamento. Está hablando ahí, ¿verdad? Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los demás que no están siguiendo sus falsas profecías, sus manipulaciones de Jezabel, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En su original, esa profundidad aquí de Satanás es bathos, que significa profundidad de entendimiento. Ustedes no se han entrado en las cosas de Satanás, ni esas mentiras, ni nada de esas cosas. Yo os digo, no os impondré otra carga. Ya están lidiando con muchas cosas, ya tienen mucho en su plato, yo no los daré más que pensar. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Otra vez, es la primera vez que miramos en una carta que le está hablando de su venida. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, que viene la promesa, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces está hablando cuando nosotros vamos a mirar esto después que las cartas terminen, pero si nosotros hacemos las cosas bien y vamos a ser raptados con Jesús en esa primera vez, ¿verdad? Cuando Jesús venga, tendremos una posición arriba de aquellos que van a ser salvos en la gran tribulación. Sí va a haber un rapto, Jesús va a venir y va a sacar su iglesia de aquí. Sí puedes ser salvo todavía después, pero las personas que fueron salvas y entraron al reino de Dios antes de las personas que entraron en la gran tribulación y hasta después, nosotros vamos a reinar, vamos a tener autoridad mayor que aquellos que vinieron después y vamos a tener autoridad sobre esas personas. Entonces, lo que está diciendo aquí es, si ustedes vencen, si ustedes son vencedores, mantienen mi palabra, entonces van a tener autoridad sobre las otras personas que vienen después. Lo que está diciendo es, ustedes irán en el rapto conmigo al cielo. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Muchos dicen que eso quiere decir que
Jesús se está dando a sí mismo a aquellos que son vencedores por causa de Apocalipsis 22, versículo 16. Yo no creo eso porque en Apocalipsis 22, 16, estrella de mañana está en letras mayúsculas, queriendo decir la estrella de la mañana. Esto es un poco más general. Otros creen que estrella de la mañana es porque van a vivir en la gloria con Jesús. Eso es lo que yo particularmente, personalmente creo que Jesús estaba diciendo, que aquellos que son vencedores, que mantienen su fe, que mantienen la palabra de Dios, van a vivir en la gloria de Jesús, van a vivir en el cielo. Pero cualquier una de las explicaciones hacen sentido, no sabemos con exactitud. Versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos de nosotros tenemos orejas, pero muy pocos nosotros oímos, entendemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta es la historia de Tiatira, lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira y en aquel tiempo. Estaban siendo influenciados por otros dioses, el gobierno, la cultura, y estaban siendo dejados, se estaban dejando ser influenciados incluso por esa Jezabel. Nosotros tenemos que discernir las cosas y discernir, aunque sea tu mejor amigo, disciernen lo que están diciéndote a ti para nosotros no pecar contra Dios. Y si nosotros somos vencedores, podremos vivir en gloria con Jesús un día, ¿verdad? Entonces, esta, como digo, es la iglesia de Tiatira. Si tienen algún comentario, quieren agregar algo, alguna pregunta, me dejen en los comentarios abajo. Por favor, comparte este video si le ha ayudado. Pon un like. Escríbete al canal si quiere continuar mirando el estudio de Apocalipsis y otros videos que voy a estar poniendo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Yo sé que este video fue muy largo, pero que Dios les bendiga y los veo para el otro video. Bye, que Dios los bendiga.